Muy buenos días, compañeros. Espero que se encuentren bien. El día de hoy estamos entonces con nuestra actividad de socialización y trabajo colaborativo con respecto al- a los instrumentos de evaluación, cuestionarios y registros anecdóticos en el marco de la psicología educativa. ¿Sí? Entonces, aquí estamos presentes el compañero Daniel, la compañera Elizabeth, la compañera Araceli, la compañera Lilia y mi persona, Jesús. ¿Ya? Entonces, de manera ordenada vamos a ir mostrando nuestros diferentes aportes, contribuciones e investigaciones que hemos hecho sobre estos dos interesantes instrumentos de evaluación. ¿Sí? Como fondo usaremos PPT de referencia, que nos va a servir como ayuda y como guía. Entonces, voy a iniciar. Mi nombre es Jesús Soto y, bueno, después de varias lecturas, después de varias revisiones por las redes, por la red, por algunos libros, entonces vamos a empezar con el concepto, ¿sí? Respecto a los conceptos claves, sabemos pues que el cuestionario es un instrumento, ¿sí?, que nos permite, a través de preguntas escritas, poder obtener información específica sobre un grupo de individuos para medir justamente actitudes, habilidades, comportamientos, valores. Y el objetivo principal del cuestionario es recopilar datos de manera estructurada, ya que como hay preguntas, ¿sí?, nos permite llevar un orden, permitiendo así el análisis estadístico, comparación de respuesta y después decisiones oportunas respecto a la investigación y al análisis de un fenómeno. Sí, el cuestionario tiene elementos muy importantes, ¿sí? Dentro de sus características están que es muy objetivo. El cuestionario, si nosotros presentamos las preguntas de manera correcta, bien estructurada, nos da objetividad, porque obtiene información precisa y libre de sesgos. Además, el cuestionario tiene otra virtud, que es la estandarización. A través de esta característica, las preguntas deben ser iguales para todos los participantes. De esa forma se obtendrán resultados y muestras bastante entendibles y además nos van a garantizar la confiabilidad del instrumento. También es bastante eficaz porque permite recopilar información, ¿sí?, de un gran número de personas de forma rápida. Sí, vemos pues en el día a día cómo muchas veces diferentes empresas, diferentes instituciones como el INEI, ¿sí?, usa el cuestionario como referencia para saber la opinión o saber información importante de las familias de cierto sector. Además, el cuestionario brinda un análisis cuantitativo, importante este detalle cuantitativo, ya que dentro de su estructura, pues, hay parámetros, ya, y facilita la comparación entre datos. Es por ello que podemos decir que el cuestionario se usa principalmente en el enfoque cuantitativo, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá también es importante resaltar, ¿sí?, lo que son los elementos de un cuestionario. Como podemos ver a la derecha está una imagen que se ve, digamos, donde se ve la silueta. Y en esta silueta, pues, vemos el título cuestionario. Y si analizamos las características, según Hernández Sampieri 2010, todo cuestionario debe tener preguntas que pueden ser abiertas, es decir, de respuesta libre. Puede tener preguntas cerradas, ¿sí?, con opciones predefinidas, ya sea dicotómicas, con un sí o un no, o ya sea politómicas con un sí o un no, tal vez, o más alternativas, ¿sí? Otro elemento importante del cuestionario es el formato. Digamos, si bien es cierto, el formato puede variar, pero mayormente los cuestionarios se aplican de forma presencial a la persona o de manera telefónica, ¿sí?, a través de preguntas que hace el operador. Funciona con Claro y con diferentes operadores Movistar sobre verificar, digamos, la satisfacción o no del cliente, pero también se puede hacer de manera online, hoy día con los cuestionarios, ¿sí?, con los formularios de Google y otras series de aplicaciones permitirían entonces que se aplique el cuestionario en diferentes formatos, ¿sí? Respecto a la estructura, se organiza por sesiones o grupos de preguntas,
¿sí? Si están midiendo, pues, por ejemplo, los psicólogos, cuando miden el comportamiento de un niño, entonces lo pueden, digamos, establecer la estructura de las preguntas, una parte en lo social, en lo conductual, en lo emocional, y entonces las preguntas van acorde a cada sector. Y respecto a la escala de medición, recuerden que se utiliza para cuantificar esas actitudes, esas opiniones, esas habilidades, ya usando la escala de Likert. ¿Sí? Entonces es bastante interesante esto del cuestionario, ¿sí? Y es muy común y usado en las investigaciones. Ahora, es importante hablar ahora de las ventajas y las desventajas, ¿sí? Los cuestionarios ofrecen muchísimas ventajas. La primera de ellas es fácil de aplicar, pues se puede administrar fácilmente siempre y cuando esté bien diseñado, ¿sí? También permite analizar el objetivo que estamos persiguiendo en la investigación, ya que si nosotros dirigimos la pregunta de manera correcta, entonces se pueden identificar rápidamente los patrones que queremos analizar en la muestra. Además de las ventajas, presenta una eficiencia en la recopilación de datos, pues después de esto lo podemos tabular y graficar con facilidad. Además, se dice que el cuestionario, según Valestudio 2001, el cuestionario también tiene eficiencia, ¿sí? Es eficiente, también eficaz y además es versátil porque se adapta a diversos temas y objetivos de investigación. Es por ello que cuando nos paseamos por MyLove u otros buscadores como la referencia, ¿sí? O el mismo repositorio de la universidad, son varias las tesis que usan el cuestionario como su instrumento de medición de datos, ¿sí? No quisiera terminar la parte de cuestionarios sin mencionar de que hay varios tipos de cuestionarios, ¿sí? Existe el cuestionario de opinión, ¿sí? Donde mide más que todo esas actitudes, esas preferencias y percepciones de la población con respecto a una situación. Por ejemplo, ¿qué opinas sobre el precio del pasaje? ¿O qué opinas de la inseguridad en línea? ¿Sí? Son cuestionarios de opinión. También hay cuestionarios de conocimiento donde lo usamos muchas veces en la universidad, lo usamos en los colegios y nos hablan, pues, más que todo para medir la comprensión de un tema, ¿sí? También está el cuestionario de satisfacción que mide justamente, digamos, la satisfacción o no de un producto en específico. Y está el cuestionario de investigación que es en el que nos centraremos en nuestra tesis e investigación, el cual se utiliza para recopilar datos en primera instancia, pero para luego evaluar y emitir conclusiones y recomendaciones a la investigación. Bien, entonces, bastante interesante este instrumento y ahora pasemos al segundo instrumento que es el registro anecdótico, que tal como lo muestra acá el concepto clave, el registro anecdótico es de gran utilidad, ¿sí? Para muchas situaciones. Ya el registro anecdótico, ¿qué es? Bueno, como lo pueden ver en la imagen, es justamente un instrumento que detalla elementos de un evento a través de la técnica de la observación y se enfoca justamente en valorar información cualitativa sobre un evento. Lo usan mucho en la misa inicial, cuando quieren ver la conducta de un niño, lo usan mucho los psicólogos, esto del registro anecdótico, y según Kerliger, 1986, forma parte de los registros de observación. ¿Sí? Entonces, el registro anecdótico tiene diferentes virtudes desde el punto de vista cualitativo. ¿Sí? Si bien es cierto, también se puede usar en investigaciones de enfoque cuantitativo, pero su mayor uso se da en situaciones cualitativas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro de sus características están que es principalmente cualitativo, ya que se centra en medir las características o observar las características de ciertos hechos. Se dice que es bastante explícito. No es parametrado, sino más bien es el de libre escritura. Se contextualiza en cierta situación o evento. Otra característica importante es que muchas veces es subjetivo y por eso tiene sus ventajas y desventajas que vamos a hablar en un ratito. ¿Por qué es subjetivo? Porque depende pues del observador. Entonces aquí es donde el observador tiene que tener bastante, digamos, equilibrio para no influir dentro de la investigación, sino
de verdad anotar lo que está observando. Y además el registro anecdótico es flexible, se adapta a diferentes situaciones y tipos de observación o investigación. ¿Sí? Muy bien. Dentro de los elementos importantes del registro anecdótico, ¿sí? Está que, como pueden ver en la imagen, hay una parte que nos permite describir detalladamente el evento. Si observamos, en la parte de arriba está el nombre del registro, aparece el nombre del estudiante o de la investigación, la fecha, la hora, la actividad que vamos a analizar, ¿ya? Y luego empieza con la primera parte, que es la descripción detallada. Según Hernández Sampieri 2010, sí, el registro anecdótico es versátil y nos permite justamente identificar de manera minuciosa las características o cualidades de un evento, ¿sí? Señalando su fecha, su hora, su contexto, y además permite al observador dar una interpretación de lo que viene observando. ¿Sí? Existen diferentes tipos de registros anecdóticos. Está el registro anecdótico de comportamiento, usado principalmente por los profesores, los psicólogos y profesionales de la conducta, profesionales de la salud también, donde se registran justamente esas acciones, habilidades, actitudes, valores y expresiones de los individuos. Además de esto, está el registro anecdótico de interacción, ¿sí? Que es cuando nosotros queremos ver cómo se comportan dos o más personas, ¿sí? O una persona con respecto a una situación. Y de verdad que es bastante interesante y es muy usado por los psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, psicopedagogos, justamente para detectar diferentes aspectos importantes. Está el registro anecdótico de registros de aprendizaje usado por los psicopedagogos o psicólogos educativos, donde queremos ver por qué el estudiante no está rindiendo académicamente. Sí, entonces es bastante útil este registro anecdótico de aprendizaje. Y por último, el registro anecdótico de desarrollo, donde se registran, digamos, la evolución biológica de un individuo. Los científicos en los laboratorios también usan este tipo de registro anecdótico de desarrollo porque pueden ir viendo cómo crece una planta, una célula, una molécula, ¿sí? Y pueden justamente ir detallando la evolución de la misma. Ahora, dentro de las ventajas del registro anecdótico está la profundidad, ya que permite capturar la complejidad del evento. ¿Sí? Además es flexible porque se adapta a diferentes situaciones de las que estemos analizando según el objetivo de la investigación. Nos presenta información rica, pues si la técnica de observación se ejecuta como es, la información que vamos a obtener del registro anecdótico, como su nombre lo dice, me va a generar anécdotas, ¿sí? O situaciones específicas del evento que van a marcar la diferencia en el éxito o fracaso de la investigación. Además, dentro de las ventajas está que identifica patrones. Por ejemplo, si la muestra A veo que se comporta de tal manera, la B, la C y la D también repiten lo mismo, nos puede dar bastante evidencia e información para detectar comportamientos recurrentes. Dentro de las desventajas es, como lo mencionaba hace algún momento, la subjetividad. Si el observador es una persona que ya tiene tus creencias o va predispuesto a observar el fenómeno, pues seguramente va a terminar por alterar los resultados de la investigación, ¿sí? Porque implica la interpretación de la persona, ¿sí? Limitaciones. Ofrecen algunas, dentro de las desventajas también hay algunas limitaciones, ya que cuando queremos describir un fenómeno, si no conocemos el fenómeno, podemos entonces caer en generalizaciones. Otra desventaja es dificultad de análisis. La persona que observa tiene que ser especialista, pues si no el análisis va a ser incompleto o superficial. Y lo otro es que el tiempo de recolección, usando registro anecdótico, es un poco más prolongado, ya que como no hay preguntas que te guíen, tienes entonces que muchas veces estar desde el inicio hasta el final de la clase identificando la información. Muy bien. Entonces, en síntesis, para terminar ya mi intervención, ambos cuestionarios son de gran utilidad en la psicología educativa y en general en diferentes ámbitos. Son muy importantes ya que nos permiten principalmente recolectar, ¿sí? Clasificar, analizar,
en este caso, graficar y tomar decisiones con respecto a un fenómeno, ¿sí? Son de gran utilidad porque brinda pues la posibilidad de tener todos esos elementos, ¿sí? Y hay diferentes conclusiones importantes sobre ambos que son ideales para investigaciones ya sean cualitativas y cuantitativas, que todo se va a alinear dependiendo del objetivo de la investigación y que se pueden incluso combinar ambos para poder complementar uno con el otro. Mira que uno es cuantitativo, más cuantitativo, y el otro es cualitativo. Y qué interesante que en una investigación pudiéramos usar dos de estos instrumentos, ¿sí? Bien, compañeros, este es el aporte, esta es la información que pude encontrar. Vamos entonces a continuar escuchándole para ver qué podemos seguir aprendiendo con respecto a este tema. Adelante. Bien, yo me llamo Daniel Romero. Bueno, voy a proseguir con la acotación, ¿no? Bueno, primero en cuanto al cuestionario, ¿no? A ver, voy a acotar ciertas pautas que quizá se hayan dicho superficialmente, pero tampoco no voy a abarcar para dejar las otras compañeras, ¿no? Eh, un autor que tiene un libro bueno, que sí es conocido, está en inglés, ¿no? Que lo he buscado, es Robert Peterson, en su libro Constructing Effective Questionnaires, dice que los cuestionarios definen como instrumentos de investigación que contienen una serie de preguntas diseñadas para recolectar información de aquella población, aquella muestra ¿no? encuestados de manera estructurada, ¿no? Peterson hace énfasis, ¿no? Enfatiza las siguientes características, bueno, entre las muchas, al igual que Sampieri y otras, ¿no? Se debe conocer, pero haré énfasis en dos, que es la validez y la confiabilidad, ¿no? Entonces, según Peterson, ¿no? Un cuestionario debe ser válido, y esto me recuerda pues a mis clases anteriores de metodología, ¿no? De psicometría, donde nos repetían que significa esto, que sea válido, la validez, que tiene que medir lo que realmente ¿no? pretende medir, ¿no? Eh, y confiable, porque lo que implica que obtendrá esos resultados ¿no? consistentes, tiene que ser eso, consistentes, ¿no? Cuando se apliquen en condiciones similares, ¿no? Instrumento y la nueva evaluación, ¿no? Y claro, debe tener claridad, precisión, ¿no? Los ítems de los instrumentos, ¿no? Deben ser redactadas de manera clara, ¿no? Y comprensible, ¿no? Porque no va a ser lo mismo también que un instrumento sea traído del extranjero, ¿no? Y esta nueva adaptación, ¿no? Porque habrá una nueva adaptación ¿no? en una población similar a la nuestra, como dice la confiabilidad, ¿no? Y validez, que tiene que ser comprensible. El lenguaje, ¿no? La forma en que se tiene que decir, ¿no? Y bueno, como ya dijo mi compañero, una estructura debe seguir, pues, una estructura, tiene que ser lógica, organizada, repito, esto incluye una secuencia coherente, ¿no? De las preguntas, ¿no? Para que fluya, ¿no? Y para que no se pierda el, no, la muestra, ¿no? A quién va a ser, debe ser adolescentes, niños, adultos u otros, ¿no? Bueno, ¿en qué contextos puede aplicarse el cuestionario? Bueno, en el ámbitos educativos, esto lo dice Saldaña en el 2016, ¿no? Educativos, psicológicos, médicos, sociales, laborales, ¿no? Educativos, pues, ¿no? Para evaluar, pues, el rendimiento de los estudiantes, ¿no? La satisfacción del personal docente, también, eso es de manera general en educativo, ¿no? O las opiniones también de los padres de familia, ¿no? De ciertas entidades dentro, ¿no? Psicológicos para medir las actitudes, las creencias, ¿no? Emociones o conductas, ¿no? O como he escuchado también muchas veces decir en el aula, comportamientos, ¿no? Bueno, en el ámbito médico, ¿no? Es un estudio epidemiológico, ¿no? O de satisfacción del paciente, al igual que la satisfacción del alumno, el ámbito psicológico. Es decir, todos guardan una relación, ¿no? Se parecen mucho en cuanto a los objetivos, ¿no? De, de lo que se quiere usar, ¿no? Y otro punto
es cuán grande o qué tamaño debe de ser el cuestionario, ¿no? El tamaño, ¿no? Un cuestionario depende del tipo de estudio, ¿no? Y de la disponibilidad de los encuestados también. Digo disponibilidad, esto lo dice Brace en 2018, porque no va a ser lo mismo que un encuestado de, supongamos, 10 años, ¿no? Vaya a responder 40 preguntas, le va a ser recontra aburrido y, bueno, va a dejarlo, quizás responda dentro de las 10 primeras, ¿no? Preguntas o 15, ¿no? Alrededor, preguntas cortas, claras, sencillas, entendibles, entonces se va a perder, digamos, en el aburrimiento y va a marcar otra cosa, entonces se pierde, ya no va a ser tan confiable, ¿no? No va a ser válido, obviamente. Entonces, pero en general debe de ser lo suficientemente corto como para mantener el interés y la concentración del encuestado, ¿no? Entonces, se recomienda que entonces que los cuestionarios no superen entre los 15 a 20 minutos de duración, ¿no? Y eso sería bastante en realidad, pues, ¿no? Más o menos es un estándar esto, ya que tiempos más largos pueden, como repito, no pueden conllevar a una fatiga del encuestado, ¿no? Reducir la calidad de las respuestas, ¿no? Y esto se refleja en la validez, ¿no? ¿no? Y también la confiabilidad, obviamente, pues, ¿no? No, la calidad, perdón. Bueno, de manera superficial también voy a pasar a, a los registros anecdóticos, ¿no? Mencionando algunas cosas para no, repito, no acaparar a las compañeras, ¿no? ¿Cuáles son las principales ventajas, ¿no? Según lo que yo he buscado los autores, las ventajas del uso de registro anecdótico para documentar el comportamiento y eventos en entornos educativos, ¿no? Que ya también son sociales, ¿no? Educativos sociales va de la mano. El registro anecdótico tiene varias ventajas significativas, ¿no? Entre esas son la documentación ¿no? de conductas, ¿no? Y eventos de entornos educativos. A ver, en primer lugar, permite una descripción detallada y profunda de situaciones específicas, ¿no? Que ocurren de manera espontánea, ¿no? Esta proporcionará una ventaja única ¿no? Y frente a otros métodos de recolección, ¿no? ¿No? Que dependen de respuestas estandarizadas o autoevaluaciones, ¿no? El registro genótico ofrece entonces una ventaja directa a la realidad del comportamiento o conducta, ¿no? ¿no? De la muestra, del encuestado, ¿no? Entonces capturan no solo las acciones visibles, sino también los contextos y matices que los rodean, ¿no? Como repito, esto se lo dijo Flix en 2014, ¿no? Además es un método flexible, ¿no? Que tiene que aplicarse en diferentes escenarios, como ya dije, ¿no? Entonces se adapta, ¿no? Ya sea en el aula, en interacciones sociales o incluso en la observación de dinámicas familiares, ¿no? A través de este enfoque, el investigador puede identificar patrones de comportamiento, ¿no? Conductuales, ¿no? Que de otro modo podrían pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, esto lo convierte en una herramienta específicamente valiosa, ¿no? En cuanto a estudios eh, cualitativos, ¿no? Entonces, donde el objetivo no es simplemente medir conductas, sino también entender su significado, ¿no? Y cómo se desarrollan en un contexto específico, ¿no? Entonces, esta última pregunta que me haré para responderlos es, ¿qué tan confiable es el registro anecdótico, ¿no? Considerando que se basa en la observación subjetiva del investigador? A ver, me voy a basar en cuanto al autor Emerson, Fretz y Shawn de 2011, que nos dice que el principal desafío del registro anecdótico es la subjetividad, ¿no? ¿no? Que puede influir en las observaciones, ¿no? La interpretación, ¿no? de quien aplica, ¿no? Quien recolecta datos, lo cual pone
en duda su confiabilidad, ¿no? Dado que este método depende de gran medida, ¿no?, de lo que el observador considere relevante. Entonces existe el riesgo de que diferentes observadores noten aspectos distintos, ¿no? Entonces esa es la característica, digamos, contracaracterística, ¿no?, de un mismo evento, ¿no? O lo que interpreten estos diferentes visiones ¿no?, de quienes evalúan esto, ¿no? Ya sean divergentes, ¿no? O algo así, ¿no? Esto puede dar lugar, pues, a inconsistencias, ¿no?, en los datos recolectados, ¿no? Afectando la precisión, la replicabilidad, ¿no?, que se replica en otros estudios, ¿no? Y no obstante, por cierto, la subjetividad del registro anecdótico no necesariamente compromete su valor como herramienta de investigación, sino también su confiabilidad puede mejorarse significativamente mediante la capacitación de los observadores, ¿no? Esto mismo, ¿no? Un estudio profundo ya previo, ¿no? Una capacitación que ya tengan ciertos conocimientos para hacerlo, ¿no? Obviamente para que registren eventos objetivos y descriptivos, ¿no? Evitando juicios de valor, ¿no?, o interpretaciones sobre las causas del comportamiento o de la conducta, ¿no? Entonces, al enfocarse en hechos observables, como las acciones específicas, ¿no?, del entorno o del sujeto en el que se encuentran, los investigadores pueden reducir el sesgo y aumentar la coherencia en sus observaciones, ¿no? Esto lo dice Tebori en 2014, ¿no? Bien, voy a dar pase a mi otra, ¿no?, a mi compañera, ¿no? Gracias, compañero. Adelante, Elizabeth. Buenos días, compañeros. Profesor, yo soy Elizabeth Carrasco Aquino. Voy a hablar del cuestionario. Un cuestionario es un instrumento, pues, ¿no? Como dijo mis compañeros, es un instrumento compuesto por una serie de preguntas diseñadas para medir una o más variables, ¿no? Así lo dice Chazenow 2009, ¿no? Bueno, acá los cuestionarios se utilizan de diferentes tipos de encuestas, ¿no? Acá, bueno, un cuestionario viene, pues, ¿qué tipos de preguntas se pueden elaborar, no? Básicamente se consideran dos tipos de preguntas, son cerradas y abiertas, ¿no? Las preguntas cerradas son aquellas que contienen opciones de respuestas previamente delimitadas, resultan más fáciles de codificar y analizar, sí y no. Respuestas simples de sí o no. Por ejemplo, ¿consideras que tu lugar de trabajo ofrece las condiciones adecuadas para realizar tus tareas? Entonces, puedes responder sí o no. ¿O te gustaría que te ofrecieran más cursos de formación en tu empresa? Puedes responder sí o no, ¿no? Entonces, también existen preguntas cerradas con múltiples respuestas, ¿no? Que, por ejemplo, te dicen, ¿qué actividad realizas en tu tiempo libre? Puedes seleccionar más de una opción, como pues puede ser leer, ver televisión, hacer deporte o salir con amigos, ¿no? O escuchar música. Entonces, ahí puedes marcar múltiples respuestas, ¿no? También en ocasiones el encuestado tiene que jerarquizar opciones ante tipo de preguntas que corresponde a una pregunta por jerarquización o ranking, ¿no? Como son, pues, eh, en la siguiente, por ejemplo, en este ejemplo dice, ¿no? Que según tu nivel de atracción, donde uno es la que más te atrae y cinco es a la que menos te atrae, ¿no? Un compañero A, compañera B, compañera C, compañera D, compañera E, ¿no? En esta encuesta, pues tienes que asignar un número indicando la jerarquía de su atracción hacia ella, ¿no? Esta técnica es útil cuando se desea obtener un orden o claros de preferencias. Eh,
También tenemos las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas permiten a los encuestados pues, responder de manera libre, sin restricciones predefinidas, lo que significa que el número de categorías de respuestas puede ser muy amplio. En teoría, estas respuestas son prácticamente infinitas, ¿no? Ya que cada persona puede ofrecer su respuesta única basada en sus experiencias, opiniones o conocimientos. Ejemplos de pregunta abierta. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta tu comunidad? ¿Qué cambios te gustaría ver en tu entorno laboral? Describe tu experiencia con el servicio al cliente de nuestra empresa, ¿no? Esas son, pues, las preguntas abiertas que el encuestado, pues, a su criterio puede responder, ¿verdad? Eh, y dice, ¿qué preguntas son obligatorias? Las preguntas, también hay preguntas que son obligatorias, suelen ser las de carácter, pues, demográficos, ¿verdad? Relacionados, pues, con la ubicación del encuestado, como género, edad, nivel socioeconómico, estado civil, nivel educativo, religión, afiliación política, lugar de residencia. También puede incluirse preguntas sobre la pertenencia a ciertas agrupaciones, ocupación y el tipo de residencia en su ubicación actual, ¿verdad? O el contexto especial que se pueda, que le puedan preguntar todos estos datos, ¿no? Su antigüedad en el puesto que ocupa, en el área en que se desenvuelve, ¿no? Es importante evaluar en cada investigación cuáles de estas preguntas son relevantes y útiles para el estudio. También en este cuestionario, en el cuestionario pues, de investigación, que son encuestas, conviene usar preguntas cerradas o abiertas. Un cuestionario se define pues, en función de diversas necesidades del problema de investigación que se aborda, ¿verdad? Lo que resulta en la variabilidad del tipo de preguntas en cada estudio, ¿no? Dice, en algunas ocasiones se utilizan pues exclusivamente preguntas cerradas, en otras solo preguntas abiertas y en ciertos casos se combinan ambos tipos. Cada categoría de pregunta presenta pues sus propias ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, las preguntas cerradas son más sencillas de codificar y preparar para su análisis. Además, requiere menos esfuerzo por parte de los encuestados, quienes solo tienen que seleccionar la opción que mejor representa su respuesta en lugar de escribir o verbalizar sus pensamientos. Se dice que completar un cuestionario con preguntas cerradas es más rápido de contestar. Es más rápido de contestar. Uno con preguntas abiertas, cuando se le envía un cuestionario, por ejemplo, al correo, se observa una mayor tasa de respuesta, ¿no? Ya que resulta fácil de completar y requiere menos tiempo. Otra ventaja incluye la reducción de la ambigüedad en las respuestas y la facilidad para comparar las respuestas según Burnett 2009. La principal desventaja de una pregunta cerrada es que se restringen las respuestas en los encuestados, ¿no? En ocasiones ninguna de las opciones refleja con precisión lo que estamos pensando, ¿no? Es decir, no siempre se logra capturar todo lo que los encuestados tienen en mente, porque la formulación de estas preguntas pueden ser a veces laboriosas, ¿no? Según Vinusa 2005. Para crear preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles respuestas. Si no se hace, resulta complicado plantearlas. Además, el investigador debe asegurarse de que los encuestados comprendan las categorías de las respuestas. Las preguntas abiertas también ofrecen información más rica y son útiles cuando no se tiene suficientes las posibles respuestas, conocimientos sobre las posibles respuestas, como dice Philip y Aaron 2013, también son efectivas para profundizar en opiniones o motivos de comportamiento. Su principal desventaja es la dificultad en la codificación y el análisis, además de que pueden surgir sesgos debido a factores como la dificultad para expresarse. También puede ser una desventaja el nivel educativo y la habilidad lingüística que puede influir en la calidad de las respuestas, ¿no? Según Saris y Galofer 2007, Black y Champion 1976. También requiere más tiempo y esfuerzo por parte de los encuestados. Se recomienda pues analizar la variable por variable, qué tipo de preguntas son más confiables y válidas para medir cada variable en función de la situación
del estudio. A menudo las preguntas cerradas se derivan de preguntas abiertas. Por ejemplo, se puede realizar una pregunta abierta de una prueba piloto y basándose en las respuestas obtenidas, crean el ítem cerrado posteriormente. Le doy pase a mi compañera Lili. Muchas gracias. Adelante, Lilia. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Lilia Osorio. Buenos días, profesor. En esta oportunidad vamos a explicar o comentar sobre lo que son los instrumentos de investigación, como es el cuestionario y el anecdotario. El cuestionario es un instrumento de investigación que nos va a permitir indagar sobre algunos aspectos que queremos conocer a la investigación que vamos a abordar. El cuestionario puede ser abierto o cerrado. Hay ventajas de ambos tipos de cuestionario y desventajas. Pero también sería necesario, ¿no? Como ya lo refirieron mis compañeros, comentar sobre los cuestionarios cerrados que son limitantes, porque la pregunta va a tener respuestas concretas, definidas, ¿no? Un sí, un no, o cuando son de cuestionarios con preguntas, ¿no? Diríamos, con alternativas, entonces, con alternativas múltiples, como usando la escala de Likert. Entonces, estas respuestas, por más que sean no cerradas y tengan una escala, van a tener una limitación porque la información o la respuesta que se va a obtener va a ser precisa, ¿no? Concreta. Y a veces eso hace que estas respuestas sean limitantes. En cuanto a los cuestionarios abiertos, entonces esta forma de aplicación en ese instrumento, el cuestionado va a tener la oportunidad de expresar más su opinión. Entonces, las respuestas van a ser más amplias y van a tener más información. Este instrumento, que es el cuestionario, se utiliza más en investigaciones cuantitativas. Son de fácil recopilación y también se pueden estandarizar con mayor facilidad. Son de bajo costo en su aplicación y se puede utilizar en gran cantidad de personas en menos tiempo. Este instrumento es utilizado en las escuelas para poder recopilar o para poder saber el nivel de conocimiento o el nivel de logros que haya tenido el estudiante, ¿no? Y también se utiliza en investigación para saber los datos que se necesita conocer para sustentar lo que se está investigando. También se utiliza en el mercado, ¿no? Para poder saber sobre diferentes productos y la aceptación de estos o cuáles son las necesidades que tiene el público y permite conocer el nivel de necesidad, el nivel de requerimiento, ¿no? Del público que se está cuestionando. Los cuestionarios pueden ser de manera virtual, telefónica o también de manera física, como se utilizan en los colegios, la parte, ¿no? Los cuestionarios físicos, y diríamos que para el mercado pueden ser pues de manera telefónica o digital. También los cuestionarios se utilizan en pacientes, cuando en el caso, por ejemplo, psicológico clínico, para saber sobre su estado físico o su estado emocional en el que se encuentra el paciente.
Las ventajas de de los cuestionarios es obtener una respuesta pronta, ¿no? Una respuesta rápida. Es un instrumento que se puede recopilar de manera, diríamos, casi inmediata, porque los resultados los podemos clasificar, los podemos analizar de manera breve. La desventaja es que las respuestas les falta a veces tener una precisión, ¿no? Detallada, porque tiene una respuesta ya casi definida, ¿no? Que si va a ser sí o va a ser no, y si son alternativas, solamente tienen las alternativas. El que va a ser cuestionado no, no va a aclarar las dudas, no va a dar explicaciones, porque está ya limitada. El otro instrumento que tenemos de investigación es el anecdotario. El anecdotario es un instrumento que se utiliza generalmente en las investigaciones cualitativas, porque es un instrumento que tiene mayor posibilidades de recopilar datos más amplios. El anecdotario se emplea en educación, ¿no? Cuando se quiere saber, por ejemplo, el comportamiento, la conducta o la problemática de un estudiante que pueda tener o presentar. Entonces, si se va a hacer la investigación de este estudiante sobre su comportamiento o su rendimiento académico, al hacer uso del cuaderno o del registro anecdotario, se va a observar al estudiante en su contexto, y este tipo de instrumento va a permitir ver cuáles son las evoluciones que el estudiante tiene en un periodo determinado, ¿no? Y es más extenso en cuanto a su aplicación, ¿no? Y depende también de qué es lo que vamos a querer obtener, el comportamiento, la conducta, o también el proceso de su aprendizaje. Tiene un determinado tiempo, requiere tiempo. Este instrumento es importante porque nos va a permitir, como dijo Vygotsky, nos va a permitir observar, ¿no? Observar al individuo en su contexto. Y esas informaciones que vamos a obtener van a ser de gran ayuda, porque el sujeto a investigar está siendo observado en todo su proceso del cual uno quiere obtener una información. También Piaget, digamos que usó bastante este tipo de instrumento, porque le permitió observar las características y el desarrollo del niño, ¿no? Según como en el tiempo va desarrollándose. Las ventajas de este instrumento es que es rico en cuanto a sus datos, es más amplio, permite recopilar datos en el contexto del investigado, permite la participación un poco más específica del individuo, y la desventaja sería que a veces el observador hace observaciones de manera subjetiva, ¿no? A veces el investigador hace que sus opiniones o lo que le parece intervenga en sus apuntes en cuanto a lo que se está investigando. Por eso se recomienda que el dato anecdotario, ¿no? O ese instrumento, cuando se toma la información, se haga de manera inmediata. No debe de anotar un suceso después de varias horas. Debe ser de inmediato para poder tener una apreciación más objetiva, y ese dato no se
desvirtúe o que se pueda, por el tiempo, ¿no? Tener errores. No se permite tampoco, como en el caso del cuestionario, estandarizarlo porque es un instrumento casi subjetivo y personal. En cambio, en el cuestionario es más fácil estandarizar porque son preguntas de manera general. Es un documento o es un instrumento que nos va a permitir tener el dato preciso del suceso del investigado, ¿no? Bueno, doy paso a mi compañera Araceli. Gracias. Muchas gracias, compañera Lilia. Adelante, Araceli. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A continuación, voy a hablar justamente de estos dos instrumentos importantes, como es el cuestionario y el registro anecdótico o anecdotario. Primero, el cuestionario, como han estado tocando en este orden mis compañeros. Es todo un instrumento de recolección de datos utilizado justamente y comúnmente por los investigadores científicos, ¿no? Ahora, consiste en un conjunto de preguntas que se presentan y enumeradas en una tabla y una serie posible de respuestas, ¿no? Y estas respuestas van apuntando justamente al encuestado, donde éste debe responder, ¿no? De acuerdo a su criterio. No existen acá respuestas correctas o verdaderas, ¿no? O incorrectas o falsas, ¿no? Todas estas respuestas llevan a un resultado diferente y se aplican en una población, ¿no? Conformada por personas de diferente actividad o campo de actividad humana. Una de las características importantes que puedo resaltar del cuestionario, ¿no? Y que justamente, ¿no? En muchos autores, principalmente Hurtado del año 2000, ¿no? Habla que justamente los cuestionarios se deben presentar siempre en forma sucinta, lo más breve. Y para su aplicación no se necesita prácticamente la presencia del investigador o la persona que aplica dicho cuestionario. Ahora también, un cuestionario no debe ser extenso, ¿no? Como hemos dicho. De lo contrario, las personas encuestadas deben llegar a tener resultados diferentes a la realidad. Pero hay una cuestión. Las preguntas deben formularse de manera clara y sencilla, que le permita al encuestado comprender, ¿no? Y responder en el menor tiempo posible, ¿no? Dicho instrumento. Este instrumento siempre debe cumplir con los requisitos que han enfatizado mis compañeros de validez y confiabilidad. Y lo dijo Hurtado en el año 2000. Los resultados de un cuestionario llevan siempre, apuntan a aprobar siempre hipótesis, ¿no? Que previamente ha sido planteado después de justamente el cuestionamiento científico, el planteamiento del problema. Muchas veces justamente se olvidan que la principal característica de todo ello, de los cuestionarios, son que debemos uniformizarlos y todas esas preguntas llevarlas a un solo objetivo. Existen dos tipos de cuestionarios, como han mencionado. Hablemos primero de la clasificación de acuerdo a su respuesta. Los cuestionarios ditómicos y los cuestionarios politómicos. Los dicotómicos, como su mismo prefijo lo dice, es el tipo de cuestionario que presenta dos posibles respuestas, un sí, un no, y los sujetos de estudio no solo responden justamente a cualquiera de estos dos, ¿no? Planteamientos. El cuestionario politómico normalmente se utiliza, como bien han dicho, la escala de Likert, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo. Pueden tener 3 o más alternativas. También se recomienda que la cantidad de alternativas sea siempre en número impar, ¿no? Y también que las posibles, ¿no? respuestas de los sujetos
siempre al ser en un lenguaje claro, siempre puedan contestar, ¿no? Ahora, los tipos de cuestionarios según el tipo de pregunta también ha sido clasificado. Cuestionarios abiertos y cuestionarios cerrados, ¿no? Los cuestionarios cerrados, justamente este tipo de cuestionario se alinea a los cuestionarios dicotómicos o politómicos, ya que deben responder a posibles respuestas. En cambio, las abiertas, ¿no? Permite a los sujetos estudiados explayarse todo lo que sea posible con sus respuestas. No se limitan solamente en algunas ocasiones solo a responder. Ahora, los cuestionarios, como bien hemos mencionado, Arias menciona que previamente debe haber muchos criterios importantes que debemos plasmar en ellos. La validez y la confiabilidad del instrumento es innegable. Ahora, las preguntas enfocadas a responder a los objetivos de la investigación, que esté bien claro y que se alineen justamente con los indicadores de la medición. También están los datos sociodemográficos, si así se quiere, es opcional, ¿no? También se puede establecer la duración para responder los instrumentos, el tiempo, ¿no? Establecer también la forma y procedimientos para responder a dicho instrumento, el cuestionario. También debe contener una temática y un diseño diferente de acuerdo a la edad del encuestado. Las preguntas deben ser claras, como hemos mencionado y enfatizado, sencillas y sin mostrar preferencias por las opciones de los resultados. Opciones de respuestas justamente sin preferencias. Bueno, entonces ahora pasamos también a los registros anecdotarios. ¿En qué consisten los registros anecdotarios? Es también otro instrumento en este caso, de observación, más precisamente de la técnica de observación. Y realmente los sujetos que están inmersos en investigación, tarde o temprano deben usar registros anecdotarios. Lo dijo Morocho en el 2011 y también este señor Ramírez en el 2017, ¿no? Aparte de eso, el registro anecdotario es cierto, es un instrumento, pero también es considerado como informe porque describe hechos, sucesos, también situaciones de comportamiento, actitudes y también intereses o procedimientos. Ahora vamos a la cuestión. Si resulta importante registrar justamente un registro anecdotario, claro que sí, porque a pesar que su desventaja es la subjetividad, recalca los hechos más significativos en el cual se observa a una persona, ¿no? Y cada situación debe registrarse y describirse en forma breve, ¿cierto? Pero fidedignamente a lo que se observa, ¿no? Y se requiere utilizar para ello libretas, cuadernos de apuntes, ¿no? Y aunque sea las fichas, que está muy poco ya se usa, ¿no? Años atrás sí se veía más el uso de fichas, ¿no? Y donde se debe poner más aún fechas, nombres, edad, datos generales y la descripción del hecho observado hasta llegar al análisis del hecho descrito, ¿no? También permite reconocer y valorar diferentes perspectivas y opiniones y posturas frente a la situación observada. Ahora, si bien es cierto que el registro anecdotario es un relato escrito, ¿no? Se intenta siempre y se debe intentar escribir de la forma más detallada, pero breve a la vez, pero que todo sea fidedigno a la realidad. Según Hurtado, en el año 2000, la aplicación de dicho instrumento se basa justamente en observar y describir lo más detallado y exacto posible a la situación que se observa. Dicho instrumento se observa solo como una forma, ¿no?, selectiva
esa es otra característica, ¿no? Los aspectos específicos que se necesita, que el investigador necesita conocer. Ahora, si es un instrumento selectivo, el registro anecdótico, ¿qué debe utilizar? Debe utilizar justamente en el contexto educativo, por ejemplo, para recabar información de anécdotas, hechos, vivencias, situaciones o también, ¿no? Situaciones apremiantes, o sea, en todo momento, no hay un límite de tiempo, ¿no? Y también en las cuestiones detalladas de la persona, el instrumento permite justamente realizar anotaciones de forma continua, muy detallado de la persona u objeto de estudio. El instrumento permite realizar esta valoración global de toda la conducta prácticamente del sujeto. Hurtado, 2000, es el autor principalmente de esta postura muy asertivamente, y la información que obtenemos del registro anecdotario se contrasta con criterios e indicadores que justamente lo ha planteado también el mismo investigador. ¿Qué caracteriza entonces a un registro anecdotario? Se fundamenta principalmente en una observación general, global. Las anotaciones se pueden realizar en cualquier momento, si es en el campo escolar, médico, como bien han dicho también, sociológico, psicológico, ¿no? En una rutina diaria, ¿no? Y se basa en una descripción, como hemos también recalcado, de tipo escrita de las situaciones que involucran al sujeto de estudio. La información siempre se tiene que contrastar con los criterios e indicadores que se han planteado para la evaluación. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Permite realizar una valoración de tipo general de la actuación del sujeto en estudio. No exige que se desarrolle en un tiempo determinado, ya que puede ser utilizado, vuelvo a recalcar, en cualquier momento. Y también, por ejemplo, nosotros los que somos docentes podemos complementar las anotaciones con comentarios personales, ¿no? Muy bien, muchas gracias porque estos instrumentos nos va a servir para la elaboración de nuestros proyectos y diseños de investigación científica. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, por sus interesantes y ricos aportes, enfoques, puntos de vista, según diferentes autores. Entonces, de esta manera podemos concluir que ambos instrumentos son muy importantes y valiosos para la recolección de información. Los cuestionarios un poco más hacia lo cuantitativo y un registro anecdótico un poco más hacia la contextualización o lo cualitativo. Pero todo va a depender justamente de el tipo de investigación y todo lo que se tiende, lo que se quiere investigar. Entonces, muchas gracias por tan bonita actividad donde cada uno pudo, pues, enriquecer la propuesta. Y ahora, bueno, queda de cada uno de nosotros enviar este aporte de forma escrita para luego hacer nuestra monografía, nuestro PPT y posteriormente hacer la exposición en el aula. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, profesor. De esta manera, Gracias, entonces, profesor. Gracias, compañeros también. Muy amables. perfecto. Gracias Muchas a gracias. todos. Que tengan un excelente día. Bendiciones.